Circunferencias de radio conocido tangentes a una recta en un punto. Nos dan una recta, nos dan un punto T en el que tiene que ser tangente una circunferencia, en este caso 2, habrá dos soluciones, con el radio que nos dan. Bien, dibujamos una perpendicular porque sé que los centros van a tener que estar en la perpendicular a esta recta para que cumplan la propiedad que vimos al principio. Llevaremos desde T la medida del radio que nos han dado para encontrar los centros y ya tomando como centros estos dos puntos trazaremos las dos circunferencias. Circunferencias tangentes a una recta pasando por un punto exterior P. Nos han dado un radio. Bien, si va a ser tangente a esta recta, sé que el centro va a estar a la distancia de ese radio. Luego puedo dibujar una perpendicular a la recta T y medir ahí la dimensión del radio. A partir de ese punto trazo una paralela porque sé que la distancia que hay de cada punto de esa paralela aquí es la medida del radio. Luego en alguno de estos puntos estará el centro. Por otro lado, con centro en P, dibujo una circunferencia que tenga el mismo radio que estoy buscando. Donde se corten ese arco que he dibujado y esta paralela, tengo los dos posibles centros de la solución. ¿Por qué? Porque este está a distancia r de P, porque está sobre ese arco, y a la vez está a la distancia r de la recta T. ¿Qué tengo que hacer? Dibujar desde esos dos centros perpendiculares a la recta para encontrar los puntos de tangencia y después ya dibujar las dos soluciones. Circunferencias de radio conocido tangentes a dos rectas que se cortan. Me dan dos rectas y me dan un radio. Bien, voy a utilizar la propiedad de las paralelas. Entonces dibujaré por un punto cualquiera de esta recta una perpendicular y sobre ella llevaré a los dos lados de este punto el radio que me han dado. Y dibujaré paralelas a esta recta. Haré lo mismo con la otra recta. Y aquí voy a tener los centros de las circunferencias solución. Pero siempre que hagamos ejercicios de tangentes hay que encontrar los puntos de tangencia. Así que desde esos puntos voy a dibujar perpendiculares a las rectas. Una vez que tengo ya los centros y los puntos de tangencia definidos, solo me queda dibujar las circunferencias. Podríamos haber utilizado también las propiedades de las bisectrices y haberlas combinado, de manera que, habiendo hecho, por ejemplo, por aquí la bisectriz de estas dos rectas y en una perpendicular llevar la paralela, podría haber encontrado también el centro. Circunferencias de radio conocido tangentes a otra en un punto T de ella. Unimos O con el punto T y lo alargamos. Y desde T trazamos un arco de circunferencia con la medida del radio que nos han dado. Ahí tendremos los dos centros posibles de las soluciones. Circunferencias tangentes a otra que pasen por un punto exterior. Nos han dado un radio también. Dibujamos una circunferencia con ese radio que nos han dado. Y dibujamos otra circunferencia concéntrica a esta, pero a la que al radio que tiene ella le sumamos hacia afuera el radio que nos han dado. La intersección de esos dos arcos nos dan unos puntos que unimos con el centro. Y van a ser los centros de las circunferencias que estamos buscando. Circunferencias de radio conocido tangentes exteriores a otras dos. Bien, como estamos buscando tangentes exteriores, vamos a dibujar unas circunferencias concéntricas a estas dos, cuyo radio sea el radio de cada una de ellas más el radio que nos han dado. Voy a ir cambiando el radio que nos han dado para que veáis cómo cambiaría el ejercicio. Es decir, sumaríamos al radio este el que está en verde, que sería el que nos dan. ¿De acuerdo? Y según eso encontraremos las dos soluciones. Las vamos a unir con los centros de las circunferencias para encontrar los puntos de tangencia y ya dibujaremos las soluciones. Circunferencias de radio conocido tangentes interiores a otras dos. Bien, empezamos igual que antes
Pero, si os fijáis, esta circunferencia que ha dibujado no es este radio más el que nos dan, que es todo esto, sino que dibuja una recta por aquí y mide desde aquí hacia allá el radio, para tener la diferencia de radios, y pinchando aquí ya dibuja la circunferencia. Hacemos lo mismo con la otra. Es decir, ha dibujado un diámetro y lo ha alargado, y desde aquí lleva hacia el otro lado todo el radio que nos dan. Si yo, por ejemplo, alargara este radio o lo acortase, pues serían estas las historias. Y al igual que antes, unimos esos puntos con el centro, pero si os fijáis, los puntos de tangencia ya no serían estos, sino lo que hay al otro lado. Y estas serían las circunferencias solución. Si analizamos el resultado, veremos que si este es el centro de esta circunferencia y cumple que tiene este radio, veis que atravieso este centro para llegar aquí, es decir, todo esto es el radio que estoy buscando. Circunferencias tangentes, interiores a una circunferencia y exteriores a la otra. Aquí vamos a tener que jugar combinando las dos cosas. A una le sumaremos radio y a otra se la restaremos. ¿Veis? A esta, por ejemplo, se la hemos restado y a esto se lo sumamos. Y ahora, con orden y sin confundirnos, vamos a hallar los puntos de tangencia. Si os fijáis, estoy combinando los dos ejercicios anteriores. Esta, como le he sumado los radios, este punto me va a dar aquí el de tangencia. En cambio, en este otro caso, voy a atravesar el centro y coger el punto que está enfrente. Y estas serían las soluciones.